Bien, saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todas las personas que tengan la oportunidad y que tienen la oportunidad en este momento de escuchar la palabra de Dios en un mensaje más, así dice la Biblia. Esta noche, con la inspiración del Espíritu Santo, me propongo a predicar un tema titulado la obediencia y el resultado de la misma. Antes de entrar en el estudio de la palabra, me voy a permitir suplicar a Dios que me ilumine a través del Espíritu Santo para que esta palabra llegue con poder. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Tu palabra en este momento se encuentra abierta para ser predicada con poder. Le suplico que a través del Espíritu Santo, el mismo que iluminó a los profetas, el mismo que iluminó a los apóstoles y a quienes escribieron este bendito y santo libro, también ilumine la mente de tu Hijo, para que la palabra de Dios llegue con claridad, para que la palabra llegue con poder, para que la misma provoque el arrepentimiento y el deseo vehemente de convertirse en la verdad de Dios. Delante de tu presencia no somos nada, sino es solamente por tu gracia y por tu infinita misericordia. No hay valía ni hay méritos en nosotros los humanos, sino única y exclusivamente por tu infinito amor y tu bondad. Así, oh Dios, me dispongo como un vaso, como un recipiente útil en tus manos, para que en este momento sea Dios usando a tu siervo para que tu palabra llegue con toda la capacidad de poder llevar un mensaje de verdad, de arrepentimiento y de sabiduría. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En el libro del apóstol San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 15, encontramos una expresión sumamente importante de parte de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo, ya leído, nos ofrece una señal o una manifestación de parte de nosotros si realmente amamos a Dios. Dice aquí el creador del mundo, el Señor Jesús, quien fue el que creó los cielos y la tierra. Dice aquí el Redentor de la humanidad, porque es el Señor Jesús el que entregó la vida por nosotros. La palabra del Hijo de Dios es: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Este versículo nos está instando a obedecer. La obediencia es someternos a la voluntad. Y en este caso me voy a referir no a la obediencia hacia autoridades simplemente, o a la obediencia al patrón, sino a la obediencia del creyente hacia Dios por encima de todo lo demás. Esto es, por encima de los gobernantes. La obediencia a Dios tiene que estar por encima de el jefe de la empresa, por encima incluso de los miembros de la familia. La obediencia a Dios tiene que ser
la prioridad número uno en el ser humano, tiene que tomar la resolución, cualquier persona que quiera realmente servirle a Dios, cualquier persona que se proponga a poner su vida delante de Dios para ser utilizada para el servicio de Dios, tiene que renunciar a la desobediencia, tiene que renunciar a las pretensiones de sí mismo y a las pretensiones de cualquier sujeto que vaya en contra de la voluntad o de las órdenes divinas. Solamente quien se determina a obedecerle a Dios tiene la oportunidad de agradar a Dios. De otra manera, quien se determine a desobedecer a Dios hace que entre Dios y él mismo haya una muy mala relación. Esto significa que la comunicación entre Dios y el desobediente se pone sumamente difícil, porque la desobediencia a Dios constituye pecado, y el pecado rompe la relación entre Dios y el sujeto. Así es como me permito en este momento leer otro versículo en el mismo capítulo, en el capítulo 14 y el versículo 21, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este mandato no lo está inventando alguna doctrina caprichosamente de alguna iglesia de estos tiempos, ni tampoco fueron traídos del periódico o de las revistas seculares. Este mandato del Señor Jesucristo se encuentra directamente registrado por el Evangelio de San Juan en el versículo 21, capítulo 14, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. No es solamente tenerlos en la Biblia, sino que también tiene que hacer otra cosa. Miremos los enunciados paso a paso. El que tiene mis mandamientos, ya sea que los tenga en la mente, ya sea que los tenga en el corazón, ya sea que los tenga en la palabra de Dios, en la Biblia, ya sea que los tenga en algún lugar escritos. La cosa es así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Este enunciado, ese es el que me ama, es como algo, mire, identifiquen ustedes, para que no se dejen engañar de tanta alaraca que a menudo se escucha por todas partes, conduciendo al error. El Señor ha dejado unos postulados sumamente claros para que el pueblo de Dios y las personas que realmente aman a Dios de corazón no se extravíen. Entonces Él dice: es muy sencillo, el que tenga los mandamientos de Dios y los guarde, ese es el que me ama. Pero no solamente se queda en estos dos enunciados. Y el que me ama, una vez más repite, o sea, y esa persona que a mí me ama, o sea, al Señor Jesucristo, será amado por mi Padre. Observe usted este otro enunciado tan importante: y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, quien guarda, predica, enseña los mandamientos de Dios, consigue el amor, la aprobación y el favor del Hijo de Dios, del que creó el cielo y la tierra. Pero no solamente el favor del Hijo de Dios,
porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que también es Dios en potencia, es uno con el Padre, es uno con Dios, o sea, son uno en el propósito, aunque son dos personas diferentes sí, es uno en propósito, es uno en pensamiento. Y dice el Señor Jesucristo: y el que me ama a mí será amado por mi Padre. Son tres enunciados en los que voy a hacer énfasis para que no haya mala interpretación. Estos son unos postulados que caracterizan al verdadero creyente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo: no eche cuentos de que me ama si usted está violando las normas de Dios, está violando los mandamientos, no me está amando. Porque si usted me ama, tiene que guardar los mandamientos, porque los mandamientos son una de las características fundamentales que el Señor Jesucristo puso en alto relieve para poder identificar si la persona verdaderamente ama a Dios. Nosotros tenemos que guardar los preceptos de Dios por amor. ¿Por amor a quién? Sencillamente la Biblia nos está explicando: por amor a Jesucristo, mi querido amigo. Los mandamientos hay que guardarlos por amor a Jesucristo. Y hay que guardar los mandamientos por amor al Padre. Si usted no hace esto que el Señor Jesucristo le está ordenando, le está mandando, y se está predicando lo contrario, está en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es un hecho aislado. Este no es un versículo que no tenga contexto. No es un versículo por allí donde se está tomando una mala interpretación. De pronto diríamos que esto fuera una metáfora, o una parábola, o una metonimia, o una sinécdoque. Nada de esas cosas. Ni aquí se está tomando la parte por el todo, ni lo relativo por lo absoluto. Aquí se está dando algo puramente literal. El que me ama, o el que diga que me ama, debe de guardar los mandamientos. Y luego, una vez más, y el versículo 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras, no guarda los mandamientos del Señor Jesucristo, ni los mandamientos. Y dice: y el que no guarda mi palabra, no guarda la palabra del que le envió. Esta introducción a este mensaje la hago por las siguientes razones. Apreciados amigos, se viene predicando en el mundo entero una cantidad de argucias desfasadas de la enseñanza divina. Se viene predicando que los mandamientos de Dios desaparecieron en la cruz del Calvario, interpretando mal Colosenses 2:14. Interpretando mal iglesias que no se preocupan por estudiar la Biblia en su conjunto, sino que forman una doctrina de un solo pasaje bíblico que dijo el apóstol San Pablo. Entonces, interpretando mal y no entendiendo que se refería a mandamientos rituales, ceremoniales, que se extinguían con la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario, porque era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y una cantidad de ritualidad allí quedaba abolida. Y el pecado también de la humanidad, el pecado también quedaba clavado en la cruz del Calvario, pero solamente de aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal y hagan un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio, es decir, se sometan de ahí en adelante a obedecer la voluntad de Dios y a vivir en los preceptos de Dios, ya no porque nadie se los imponga, porque no nadie lo amenace, ni porque no haya un fariseo que lo está mirando, sino que porque el amor de Dios que invade su vida, su corazón, y el Espíritu Santo lo guía a no permanecer en el pecado, pero no porque la ley se haya extinguido. Entonces,
aquí es donde viene el tremendo error. Como empezaron a predicar que los mandamientos de Dios quedaron abolidos, de ahí en adelante se ha venido convirtiendo en un tremendo caos, porque paulatinamente las iglesias, algunas iglesias, no todas, porque todavía quedan iglesias que predican la verdad divina, la verdad de Dios de manera integral. Pero entonces muchas iglesias baratas de garaje se han dedicado a predicar un evangelio también de baratija, sin predicar la palabra de Dios como debe de darse. Y en esas condiciones han venido desdibujando por completo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene que volverse a predicar. La Biblia tiene que ser predicada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Movimientos que te dicen carismáticos, que se dicen tener influencia del Espíritu Santo, negando los preceptos divinos y llevando a la perdición a la humanidad de la siguiente manera. ¿Cómo es entonces la enseñanza? Los mandamientos quedaron abolidos. Entonces, al decir esa enorme afirmación desfasada de la verdad divina, que los mandamientos quedaron abolidos en la cruz del Calvario, entonces han aprovechado algunas personas que son sin escrúpulo, como en el caso del señor José Luis, si es que se le puede decir señor, José Luis de Jesús Miranda, este sujeto de puertorriqueño, incluso se casó con una colombiana y duró algunos 7 años casados, ahorita está en los trámites del divorcio en los Estados Unidos. Este sujeto entonces toma esa plataforma que le enseñaron las iglesias que lo doctrinaron a José Luis de Jesús Miranda con un evangelio tergiversado. Y entonces este sujeto, afectado por esa doctrina, dijo que entonces si los mandamientos estaban abolidos, efectivamente no había pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, el pecado es violar la ley. Naturalmente le da una interpretación lógica a lo que le habían enseñado. Al no haber pecado, entonces todo lo que se quiera hacer en este mundo es lícito. O sea, con nada de lo que hagamos mal se ofende a Dios, porque no podemos ofender a Dios ni con el adulterio, ni con el hurto, ni con la fornicación, ni tampoco con el quitarle la vida a una persona, ni el vivir en las orgías, ni el tener ningún tipo de vicios que destruya la vida. Por eso José de Jesús Miranda, dicen los que conocen, y él mismo lo expresó, que él no puede vivir sin el licor, sin el whisky, que siempre mantiene el whisky permanentemente acompañado de muchas mujeres, y todas estas cosas porque le quitaron en la mente de este sujeto cuando fue adoctrinado los principios, porque cuando se tumban los mandamientos de la ley de Dios mueren los pilares, o sea, se destruye, se golpean los pilares de la formación, de las conductas, de la moralidad. Y cuando esto ocurre, entonces el sujeto queda en ese momento sin ningún principio y sin ningún orden, queda como la veleta a la deriva para que sea llevado por cualquier viento de doctrina, y en cualquier cosa se acomoda. Se puede acomodar con una banda criminal, ¿no? Porque escuchó al pastor predicar en enlace o en algún lugar de alguna emisora de aquellas, o algún canal evangélico que predican a los 4 vientos, a veces que los evangelios, que los mandamientos quedaron abolidos en la cruz del Calvario. Cuando una persona escucha ese tipo de predicación, dice: ah, caramba, pues los mandamientos quedaron extintos. Una vez que quedaron clavados, sepultados allí, no hay mandamientos. Entonces, constituir una banda criminal, pues ya no es criminal. Es decir, sería simplemente una conducta legítima, ir a quitarle los bienes a los demás, y en el evento en que se resista a los mismos, quitarle la vida. O simplemente, aunque no se resista, se le podría quitar la vida a la persona para poder acceder con mayor facilidad y que no le estén mirando. En esas condiciones queda un mundo, una sociedad vacía, completamente vacía, sin moral, sin ningún tipo de principios, dándole una oportunidad para que los comportamientos sean desbordados a cualquier latitud, porque el que encierra al sujeto, a la persona, al individuo, para que las conductas sean sanas en su diario vivir,
son los principios que están aquí en esta palabra de Dios que estamos leyendo en esta noche. ¿Qué sucede entonces con este tipo de comportamiento? Entonces José de Jesús Miranda le enseñó a su gente que no había pecado, que Él es Dios y que Él es el mismo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que ahora vino a traer a mucha gente hacia Él. Declaraba hoy la esposa que fue entrevistada, que declaraba por un medio de televisión. Es una grabación anterior, no fue de hoy exactamente, pero hoy se dio a conocer. Y esto manifestando esta señora que este sujeto manifiesta, primero manifestó que él era un apóstol, luego fue diciendo que él había sido un enviado, bueno, fue cambiando las cosas hasta que a lo último dijo que él era Dios en persona. Fue el Jesucristo crucificado, el mismo Dios. Y entonces ahora la gente le adora a Dios. Y manifestó esta señora que este sujeto tiene ahorita 52 países en los que está llevando el veneno del engaño, el veneno puro del error. Porque allí no solamente que es un impostor, no solamente que tiene una predicación de anticristo, sino que también se hace grabar en sus brazos el 666 y a las personas les coloca 666 a los niños recién nacidos en la frente, en algunas partes del cuerpo, y manifestando que en el año 2012 se convertía ya directamente en un ser inmortal y en un Dios, ya visiblemente que lo podían palpar como todo un Dios. Nada de eso ha sucedido hasta el momento, porque este es un engañador, no es más. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque lo que se está predicando ahora no es el evangelio, mis apreciados amigos. La mayoría de la gente que está predicando en las diferentes emisoras y canales de televisión y las enormes mega iglesias, generalmente se han dispuesto a predicar, y esto hay que ponerlo públicamente, una cantidad de barbaridades que sinceramente asombran hasta a un sujeto que sea de una capacidad mínima de pensamiento. ¿Por qué? Miremos lo primero. Dicen que los mandamientos están abolidos. Los mandamientos de la santa ley de Dios están abolidos. El Antiguo Testamento quedó abolido. Estamos viviendo naturalmente el nuevo pacto. Pero no significa que todo lo que existía en el Antiguo Testamento haya quedado muerto, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, en estas condiciones solamente se traen un solo mandamiento. Ese mandamiento es un mandamiento que Dios le dio a Moisés para que se lo dijera a las tribus de Israel. El mandamiento de llevar el diezmo al alfolí. Ese mandamiento lo traen ellos del Antiguo Testamento y lo predican también en el Malaquías 3:8. Eso es lo único que en este momento vale para estas personas y para la mayoría de aquellas iglesias que niegan toda la ley de Dios abolida. Únicamente el diezmo está vigente, lo demás está muerto. Como todo eso está muerto, no hay que adoctrinar a nadie, simplemente hay que decirle que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que siembre una semilla, que tiene que pactar con el Señor, porque el Señor le reveló que Él tiene que sembrar el único carro que tiene para trasladarse con la familia, el vehículo. Entonces le resulta un profeta engañador, mentiroso, y le dice, el vehículo que usted tiene me ha sido revelado para que usted haga la siembra inmediatamente. Y este pacto que usted haga hoy, ese pacto le va a traer una enorme bendición. Entonces esa es la predicación. Y usted puede pasar casi todo el día o hasta un año escuchando a aquellos predicadores y nada de Biblia, nada de enseñanza, nada de doctrina, nada de instruir a las personas para que tengan una mejor vida, para que tengan un mejor comportamiento, para que vivan una vida realmente libre de pecado. No importa que a la iglesia llegue la persona como llega, lo importante es que traiga plata. Si trae plata, si trae cheques, si hace una proposición, eso es bienvenido, pero allí no se puede hablar nada de mandamientos de Dios, no se puede predicar que Dios en su infinita sabiduría ordenó a sus hijos para que no le quitaran la vida a los demás y que matar
es un pecado, ni que vivir de manera licenciosa, baja, en orgías, en una situación inmoral, que eso no se puede predicar, porque entonces se le puede ir un gran cliente de iglesia, diezmador y sembrador de la semilla. Lo importante es conseguir clientela de iglesia y megas iglesias que se crezcan de manera asombrosa, pero sin ninguna calidad, sin ninguna espiritualidad. Allí se le está metiendo también todo tipo de mundalidad en cuanto a la música. La música en este momento que están trayendo las iglesias es la música más satánica que se haya podido ver sobre la tierra. Este tipo de iglesias sin principio y sin orden. Entonces el cristianismo está cayendo en un desgenero. Eso es una cosa sumamente peligrosa. Incluso se han desbordado tanto las riquezas de algunos ministros que andan con enorme cantidad de huestes de guardaespaldas, aviones privados y mucha cantidad de ostentación y lujos, que puede ocasionar esto, que se desencadene en una investigación y en una censura para la libre predicación del evangelio que nos han otorgado las leyes. Porque esto llega a un punto, todo tiene su punto, y tanto va el cántaro al agua que hasta que por fin se rompe, que la misma sociedad, ya llámense cristiana, la sociedad cristiana también se ha levantado contra esto, la misma sociedad secular, y llámese gentiles, impíos, como se les quiera llamar, y las mismas leyes de cada país, los fiscales tendrán que mirar cómo aquellas personas, engañando, manipulando las mentes de las personas y ofreciendo una salvación comprada con dinero, ofreciendo grandes beneficios por llevar un dinero, solamente con el objeto de hacer crecer sus ganancias, convirtiendo esto en una legítima estafa. Puede darse el caso que la fiscalía de diferentes países se puedan levantar a hacer una investigación a estos sujetos que están llevando a la gente a error, utilizando solamente el pensamiento positivo y tomando enseñanzas de José Murphy, que también fueron traídas de la India, donde enseñaba José Murphy que el milagro solamente se produce cuando la mente repite y repite o cree objetivamente una cosa, la visualiza. Entonces aquí se le enseña que la persona lleve un dinero, una cifra, y inclusive se le dice dónde están los que van a sembrar $1000. Aquí se ubican los de $1000, allí los de 500, los de 2000. Bueno, van clasificando, poniéndole a la persona allí una tarifa, y luego le enseñan a que esto es muy sencillo. Una vez que esa persona ha llevado esa siembra, manipulando allí la mente del sujeto, puede visualizar el carro que él quiera o lo que él quiera. Eso tiene que dibujarlo en la mente, tiene que tenerlo allí. Mire el color del vehículo, mire el tamaño del vehículo, siempre mire el último modelo, lo más grande, lo más poderoso. Entonces tiene que llevarlo y repetirlo como un mantra, repetir y repetir. Ya tengo el carro, ya es mío, ya lo conseguí, ya Dios me lo dio. Utiliza la palabra Dios, pero solamente como engaño, como para darle confianza a la persona, pero ellos no están en nada con lo que Dios realmente ordena y manda a su pueblo. Allí está completamente desfasado esto de la palabra de Dios. Entonces la persona empieza a repetir y a repetir ese mantra, pero no tiene nada absolutamente de respaldo bíblico. Eso estos son motivadores nomás. Esas condiciones son las que tiene que empezar a ver el pueblo de Dios en este momento, y el cristianismo tenemos que unirnos como una sola persona, como un solo hombre, como un solo sujeto, juntamente con las autoridades, y derribar estas corrompidas manifestaciones satánicas que han venido engañando a las personas y haciendo payasadas y destruyendo un evangelio puro de Dios, para que el evangelio realmente se predique con verdad y se predique de ofrendas que de verdad deben de darse en las ofrendas, pero que las mismas no sean usadas ni manipuladas de esa manera absurda, porque en ningún momento hay un compromiso de Dios de que el hombre tiene que donar el carro, la casa o el lote, o de entregar todos sus bienes, y que
enseguida le va a entregar un carro mucho mayor o le va a entregar una casa de mejores condiciones. Eso no está respaldado bíblicamente ni en la enseñanza de Jesucristo, ni fue la enseñanza de los apóstoles. Ese pensamiento positivo ha venido surgiendo de un sincretismo que ha venido de la India y de la ambición de una cantidad de personas que han querido usar el Evangelio solamente para poder con el mismo nutrirse económicamente y aprovecharse de las personas incautas y de las necesidades, porque generalmente las gentes llegan a esas iglesias con unas necesidades económicas terribles y allí acaban de ajustar sus desgracias. Eso no es bíblico. Por eso la palabra de Dios nos ha dejado enseñanzas perfectas. Otro punto que les quiero dejar muy claro: ¿cómo poder decir que los mandamientos de Dios quedaron extintos, quedaron completamente abolidos y que no hay nada que hacer por decir que no existe el pecado? Si eso se dice así, se deduce por intuición y por lógica que no hay pecado. Miremos dónde están los cimientos de la moral, si no es en el Antiguo Testamento, cuando enseñó Dios a su pueblo. En Levíticos capítulo 18 hay una cantidad de normas morales, además de que están los 10 mandamientos. En Éxodo 28 en adelante están los 10 mandamientos. Éxodo 20 capítulo, versículo 1 en adelante están los 10 mandamientos. Pero además de los 10 mandamientos, las normas morales se establecen en el Antiguo Testamento, o sea, la Torah. Si estos cimientos se derrumban, ¿cómo poder entonces tener una sociedad construida en moral? Por eso se ha venido llenando el mal llamado cristianismo en un recinto o en un recipiente de toda ave sucia, aborrecible, inmunda. Allí ha entrado todo tipo de mundanalidad y eso da sinceramente asco y susto hasta entrar a estas iglesias donde retumban los tambores y una cantidad de ritmos traídos del paganismo, metidos en ese sincretismo dentro de las instituciones cristianas, y ponen a la gente a bailar todo tipo de músicas. Ya en este momento están haciendo las morisquetas de Michael Jackson y todas estas cosas satánicas allí metidas, y que tienen que la gente aceptarlo. Ahora ponen al creyente a que todo lo repita y digan conmigo tal cosa y digan conmigo tal otra, haciendo afirmaciones paganas, mundanas, y cogen al cliente de iglesia, porque no son cristianos sino clientes de iglesia, y los manipulan como si fueran maniquíes. Esto es falta de respeto por la humanidad, y esto tiene que dársele una finalidad y ponerle, como se dice popularmente, hay que ponerle coto a este asunto. Esto no puede continuar así, porque el cristianismo tiene que ser respetado y la palabra de Dios tiene que respetarse. Nosotros los cristianos tenemos que unirnos como una sola familia a denunciar estos hechos de manipulación, para que las autoridades fiscales, los fiscales de cada país, asistan a estas iglesias y le hagan un seguimiento a estas personas que de corazón y mente corrompida han venido haciendo este tipo de comportamientos, destruyendo de verdad el sentido de la palabra, y haciendo de que por esto muchos se van a perder, porque este auge, este boom que se está dando ahorita mismo, eso se cae. Pero una vez que eso se caiga, el problema se viene contra todo el cristianismo, porque esto es un tipo satánico. Lo que está usando Satanás en este momento es unas armas peligrosas contra el mismo cristianismo. Por eso los cristianos tienen que sentar su voz de protesta en torno a todo este paganismo que se ha venido metiendo, dándole nombre de cristianismo. Y venda civil, y hagan comercio, y destruyan a la gente solo que porque nombren la palabra de Dios. El cristiano no puede dejarse engañar en eso. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No es eso. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijeron aquí está su madre y sus hermanos, ¿y quién es mi madre y quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Hay que llevar el Evangelio conforme a la voluntad de Dios. Encontramos en el libro de Levíticos y en el versículo 18 las normas morales de convivencia para una sociedad que viva dentro de una institución puramente sana. Y dice aquí: habló Jehová diciendo a los hijos de Israel:
el 18:1. Los hijos de Israel, y dile, yo soy Jehová, tu Dios, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Observe que cuando Dios llama al pueblo, lo llama para que sean diferentes a los demás pueblos. En este momento, el cristianismo no tiene ninguna diferencia a lo demás. Y en esas condiciones resulta ser muy peligroso vivir al lado de una persona que diga que los mandamientos de Dios están abolidos, porque ese tipo le puede quitar la esposa, porque ese sujeto le puede a usted, lo puede matar, porque no tiene ningún principio divino, porque los principios divinos son los mandatos de Dios, las enseñanzas de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Y por eso él dice así, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Escuchen, señores del G12, señores de la superfe, del pensamiento positivo. Escuchen también aquellas personas del sincretismo de la nueva era. Todas estas organizaciones que tienen un solo propósito, explotar a la gente, hacerse ricos con la fe. Escuchen lo que dice, no tienen ustedes que hacer lo que están haciendo estas otras personas mundanas. Tiene que ser un pueblo diferente, porque por eso Dios sacó a su pueblo. No traigan los ritmos de Michael Jackson a los himnos, que solo que porque diga Dios se hagan las mismas morisquetas y toda esa cantidad de movimientos diabólicos, satánicos, que solamente repugnan a la mente cristiana. Eso sí repugna, a un cristiano le repugna ver una situación de esas. De verdad que tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sacar el látigo de nuestro inconformismo y colocarlo contra todas estas instituciones y sacar toda esa basura de medio del cristianismo, y que no se llamen cristianos, sino que se llamen paganos estafadores. Esa sería la situación, digamos, darle el nombre que corresponde. Así como hizo el Señor Jesucristo, la casa de mi Padre, apreciados señores del G12, apreciados señores del movimiento de la mal llamada superfe, y los señores del sincretismo de la nueva era. La casa de Dios fue llamada y ha sido llamada. La casa de mi Padre es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ladrones cuando cogen el micrófono y empiezan a estimular y estimular y estimular a la gente, engañándola. Pues pidan las ofrendas, pero no lo engañen. Sencillamente digan que van a predicar el evangelio y prediquen un evangelio integral, un evangelio puro, pero no tienen por qué llevar a la persona a que tenga un concepto equivocado, una percepción que no es bíblica. Entonces, donde solamente el objetivo es la ganancia económica y no tiene ninguna, donde se ve ese pastor manifestando que va a ir a la casa de alguna persona para ir a orar por su familia, donde se le dice a esas personas cómo están aquellos afligidos, aquellas personas angustiadas, para ver cómo se le da una mano de ayuda. No, es venga para acá la parte económica, y solo la parte económica. Pero no se da cuenta que el evangelio es muy diferente a todo esto. Los apóstoles estaban pendientes de las necesidades de las casas, de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, del desamparado, del preso. Era un evangelio completamente de amor integral. No era un evangelio de avaricia, de solamente buscar el caudal económico para incrementar sus bienes y el poder, y luego en esa prepotencia manifestar como si fueran dioses, quitándole a Dios la autonomía del poder decidir, y decir que lo que declare con la palabra, eso se hace. O sea, Dios no tiene voluntad sobre el sujeto, sino que Él le da la orden a Dios. Se han trastocado los valores y se han trastocado los códigos de valores, porque el código de valor que le corresponde a Dios, que es el que tiene la voluntad sobre todo y el soberano, entonces ya deja de ser el poderoso, el grande, sino que Dios haga. Dios, yo declaro. Ahora, es que yo decreto. Todavía por ejemplo resultó Dante, un sujeto que dice predicar el evangelio, pero que lo que hizo fue una blasfemia terrible, y manifestó que él iba a decretar, y hizo un decreto. Hizo un decreto, figúrense ustedes, un decreto. ¿Quién puede decretarle a Dios? Los decretos son leyes.
Cuando se hace un decreto, es una norma, eso constituye una norma. Y la norma tiene que venir de un soberano. Entonces ahora Dante le tiene que dar normas a Dios. O sea, es más grande que Dios. O sea, Dios obedece esto. Porque esto lo dio Dante, porque Dante lo enseñó por enlace. Entonces decretó un poco de cosas. ¿Quién dijo que un ser humano puede decretarle a Dios una cantidad de normas? Nosotros tenemos que someternos a estos decretos, a estas leyes, porque los decretos en la parte jurídica, los decretos los dan las personas que tienen autonomía para poder hacer esto, que son aquellos que dirigen y que hacen las leyes y que tienen autonomía. Un alcalde puede decretar. Un presidente de la república puede decretar. Esa es la autonomía que le corresponde a Dios. En lo bíblico no puede nadie decretarle a Dios leyes. En lo bíblico tenemos que sujetarnos a las leyes, porque no le podemos poner ni una tilde ni una coma. Lo que está escrito, está escrito. Esa es una blasfemia, y que no se le ocurra a otra persona entonces sacar decretos, y todos los días cada uno se le ocurren sus decretos y colocándole decretos a Dios. Otra cosa, los tales pactos. ¿Quién dijo que Dios está pactando o que la persona puede pactar con Dios todos los días? El pacto lo ha hecho Dios, y el pacto se ha hecho con sangre. Primero con sangre de animales y luego con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya la Biblia está definida en lo que nosotros tenemos que hacer y en lo que nosotros tenemos que obedecer. La prosperidad está también en la palabra de Dios, está en la Biblia, y la prosperidad no es otra cosa que obedecerle usted a Dios. Sométase a la voluntad de Dios y la prosperidad viene con usted. Eso lo ve usted cuando estudia la historia de José. Cómo José llegó a ser grande en Egipto porque le obedeció a Dios y era un muchacho modelo, porque cumplía con los preceptos, los mandamientos divinos. Cómo llegó Daniel a ser el más grande en el imperio babilonio, en el imperio de Babilonia, y después en el imperio medo-persa, porque Daniel traspasó esos dos periodos, la etapa del imperio, el imperio babilonio, como también la etapa del medo-persa. ¿Por qué Dios lo llevó a semejante grandeza? Porque se propuso en su corazón obedecerle a Dios, a no contaminarse con las comidas del rey, a no desobedecerle a Dios y poner a Dios por encima de todo, absolutamente de todo, y por encima de su propia vida, y por encima de todas sus pretensiones. Daniel no llevaba el signo peso en la frente, Daniel llevaba la voluntad de Dios puesta en su cabeza, y eso es lo que le están necesitando estas personas que están destruyendo y predicando en contra de la palabra de Dios. Que se quiten el signo peso de acá, que eso viene por añadidura, esa es la añadidura, pero ellos se agarraron primero de la añadidura y dejaron lo primordial, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Daniel se preparó igual que los compañeros de él, se preparó primero que todo obedeciéndole a Dios. La prosperidad y el dinero, porque pudo haber tenido los sueldos más altos de todos los sueldos, y pudo haber tenido todas las bendiciones mayores que a hombre alguno se le hubiera podido dar hasta ese momento, igual que a José, con excepción de José. Y estos 4 jóvenes fueron prósperos, bendecidos, pero por la obediencia de Dios, la obediencia a los preceptos divinos. Entonces voy a leer aquí en el capítulo 18, versículo 4, dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, orden divina de Dios. Por tanto guardaréis mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se allegue a pariente próximo. Por eso le digo que si usted no predica esto, o sea, dice que el Antiguo Testamento está abolido y que las leyes que Dios le dio a Moisés, todas están abolidas, está perdido en la enseñanza, porque así no son las cosas. Aquí es donde se encuentra por qué el papá no puede coger la hija e irse a vivir con ella y hacer una vida marital de hecho, o tener una sociedad conyugal. ¿Por qué no puede el hombre hacerlo y por qué no debe de hacerlo? No hay otra cosa que porque aquí la palabra de Dios lo está prohibiendo. ¿Y dónde lo prohíbe? Lo prohíbe en Levíticos capítulo 18 y los versículos 6 en adelante. Entonces aquí dice: ningún varón se allegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Lo digo yo Jehová, dice la escritura.
O sea, es una palabra de Dios, el creador del cielo y de la tierra. No se lo inventó Marcos, esto lo está diciendo Dios, que usted no se puede allegar a ningún pariente cercano. Luego empieza a explicarle que no tenga relaciones sexuales con la hija, ni la hija con el papá, ni la hermana con el hermano, ni el tío con la sobrina, ni tampoco tenga relaciones sexuales hombre con hombre o mujer con mujer. Aquí es donde le está explicando todas estas normas morales, pero esto está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted no encuentra nada de esto. Entonces, si quitamos estos valores de la palabra de Dios, queda la moral completamente derrumbada, quedamos en un degenero social, en una inmoralidad absoluta, sumergidos en una desgracia y moral vergonzosa. Esto está aquí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18 que le acabo de manifestar. Estas ordenanzas son legítimas. Donde usted le quite esto a la palabra de Dios, los pilares del Evangelio, los pilares morales se derrumban. Esto queda sin principios. Aquí manifiesta también que las mujeres no tengan relaciones sexuales con los animales, o sea, con los perros, ni con ningún tipo de animal, ni que el hombre tampoco se ayunte con animales. Voy a leerlo textualmente para que se den cuenta que no se puede predicar un evangelio desquiciado, un evangelio dislocado, un evangelio sin normas, sin principios, porque ¿qué haría un pastor sin estas normas? Cuando llega usted, por ejemplo, a esas colonias, a esos lugares, generalmente hay culturas, incluso aquí en Colombia, hay culturas que son traídas del África y que a algunos de ellos todavía les falta más conocimiento en la palabra de Dios. Y no solamente el África, la misma persona, aquí nosotros la mezcla entre indios y españoles, hay mucho pecado. Entonces se encuentra usted que hay una condición de incesto. Y usted como predicador, como pastor, ¿de dónde se agarra para poder instruir a esa familia? ¿Cómo le va a decir usted allí si está la sobrina viviendo con el tío? O si se encuentra el hermano haciendo vida marital con la hermana en un pecado enorme. Entonces, y en un desgenero de toda naturaleza. Entonces, ¿cómo podría usted instruir a esa persona? ¿Con qué elementos? ¿Cuáles serían los códigos de valores que usted tiene allí para poderlos presentar? ¿Dónde está la norma? La norma santa, la norma bíblica, la norma divina. ¿Con qué norma usted le va a decir, esto no se puede hacer? Pues tiene que arrancar aquí. Si a usted le dice, no, mire, pastor, lo que pasa es que yo no necesito marido, yo no tengo marido porque esto lo estoy sustituyendo con el perro. ¿Cómo puede el pastor decirle, mire, querida señora, estas cosas no son de recibo por parte del Evangelio? El Evangelio que yo vengo a predicarle es un Evangelio de principios, de normas, tiene unos cambios, tiene que tener un arrepentimiento. Cuando se predica que no hay mandamientos, tiene que predicarse que no haya necesidad de arrepentimiento. También desaparece la gracia, porque la gracia, al tumbar los mandamientos, desaparece el pecado, desaparece la gracia, desaparecen las normas y los principios morales, porque sin estos mandamientos no tenemos nosotros ningún elemento donde basar nuestros principios de conducta. Entonces, al desaparecer el pecado, al desaparecer entonces todos estos valores, queda un ser humano en este mundo pervertido completamente a cualquier situación. Miren los consejos de Dios, lo que dice aquí: por tanto guardaré mis estatutos, ningún varón se allegará a pariente próximo. Esto es lo que deben de estar predicando también para sembrar principios. Próxima alguna, para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Para, versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o la de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer.
es mujer del hermano de tu padre. Aquí está todo, y siga leyendo, eso es supremamente extenso. Ahí está donde se prohíbe las relaciones de seres humanos con animales, el bestialismo que se ha venido metiendo en el mundo, y toda la inmoralidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios destruyó a esos pueblos, y Dios destruyó a Sodoma, porque estaba en todas estas prácticas. Así destruyó Dios al cananeo, así destruyó Dios al jebuseo y a muchas otras culturas que estaban allí, y le entregó al pueblo de Israel para que ese pueblo fuera santo. Hoy le ha entregado Dios al cristianismo, le ha entregado Dios las banderas de la moralidad. Nosotros tenemos que llevar las banderas de la moralidad, pero si quitamos las normas, si atacamos los principios, si se va el cristianismo a una consecución dislocada de solo buscar riquezas y enseñarle a la gente que las riquezas son el único objeto, perder de objeto todo, porque los sermones y todo van hacia la riqueza, y perder de objeto lo que es de verdad la esencia del bendito y santo evangelio, es una vida de amor, de paz, sometida a la voluntad de Dios, y conformarnos también con esa voluntad divina. Claro, naturalmente se deben de tener proyectos en la vida, se deben de tener también técnicas de economía. Los cristianos pueden prepararse para que aprendan a manejar sus finanzas, pero no utilizar esto como una regla para colocar a los hermanos y explotarlos con esas reglas. Si un pastor está preparado para poder orientar a los hermanos, para que tengan un mejor manejo en la economía, aleluya, eso es bienvenido. Si un ministro, un predicador de la palabra quiere presentarle a los hermanos cómo hacer un análisis financiero, cómo hacer un proyecto de inversión, cómo hacer un estado de pérdidas y ganancias, explicarle qué son activos y qué son pasivos, y hacerles ver que es muy importante adquirir activos y no pasivos, que eviten los pasivos, porque la misma Biblia también enseña. Eso es enseñarle normas importantes, y eso es lo que debemos de hacer nosotros los que predicamos, enseñarles muchas cosas, pero no explotando a los hermanos como lo vienen haciendo, que es simplemente tráigame su carro porque me lo reveló Dios, porque yo soy apóstol, el otro no, porque es que yo soy profeta, y ahora cualquier loco se llama profeta. Vagabundos sin ningún principio, sin ninguna norma cristiana. Soy profeta, y en un momentito le profetizan miles de cosas, y entre ellas que le entregue el vehículo, que le entregue el lote, que le entregue la casa, o que le entregue cualquier otra cosa, porque así lo dijo el Señor, y que tiene que sembrarlo, y lo debe de sembrar para que pueda obtener una enorme ayuda. Eso es engaño, eso es legítima estafa, y tiene que ser inmediatamente denunciado. Esos hechos deben de ser denunciados ante la fiscalía, y esas personas deben de ser puestas inmediatamente en investigación judicial, para que se pueda investigar cuáles son sus bienes y hasta dónde han llegado, y pueda presentar entonces ante las leyes cómo estaba su vida espiritual antes y el antes y el después. O sea, la preexistencia de esa enorme economía, cómo se adquirió ese jet o ese avión. No, que fue un milagro. Sí, un milagro que le sacó la plata a los hermanos a la fuerza, mediante engaño, mediante motivaciones, y por el emocionalismo la persona quedó en la ruina y el otro quedó lleno. Entonces, que muestre la preexistencia de cómo llegaron esos ingresos. Esto es lo que se debe de hacer. Tenemos que unir fuerzas, repito y reitero, para que estas cosas no se den. Como dije antes, es importantísimo que se aprenda el manejo de la economía, que la persona aprenda, ojalá, a tener su propia industria, a tener su propia empresa. Pero esto tiene un sentido, tiene una técnica. Los pastores también pueden enseñar, incluso en las iglesias se le puede enseñar a los hermanos cómo manejar un pequeño negocio. Los hermanos que están preparados en mercadotecnia, se puede hablar de la segmentación de mercado, se puede hablar de cómo llevar un libro, un cuaderno en cuando sea, con una mínima contabilidad, registrando los ingresos, los egresos, el flujo de caja, teniendo todo un sistema que los puede ayudar. Pero esto dentro de un panorama puramente sano, puramente de amor, de entendimiento, de
poder persuadir a las personas para que mejor se dirijan, porque el que no sabe administrar el dinero, así se le den miles y cientos de miles y miles de millones, siempre los va a gastar mal, los va a invertir mal, porque no invierte, sino que gasta, y el que gasta y no invierte, pues tiene problemas económicos. Entonces, eso sí es importante, enseñarle cómo hacer unas buenas inversiones, orientar a las personas, porque la educación y la cultura, eso no riñe con la palabra de Dios. Lo que riñe con la palabra de Dios es el engaño, la estafa, la motivación desfasada de lo que es la palabra de Dios. Así como hemos venido manifestando cómo el Evangelio debe predicarse de manera integral, continúo con lo que es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es simplemente someterse usted al mando. Cuando hablamos de la obediencia divina, porque la obediencia es muy extensa, la obediencia a los padres, la obediencia a las autoridades legislativas. Bueno, podríamos hablar de muchísimas otras ramas de la obediencia, pero aquí nos vamos a someter a la obediencia de Dios. La obediencia de Dios es llegar nosotros a sujetarnos a lo que Dios nos ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha mandado? Que obedezcamos sus preceptos. Ahora dirán ustedes, pero este señor me resultó legalista, entonces está predicando una salvación a través de los mandamientos, igualito que lo que hacían los fariseos y los judíos de su época, que no alcanzaron nada. Estimado amigo, no significa que el creer, el predicar sobre que los mandatos de Dios están en vigencia, que la santa ley de Dios, los 10 mandamientos de la santa ley de Dios y estos principios morales que acabé de manifestar también allí, donde Dios prohíbe las relaciones entre parientes y demás, todo esto permanece en vigencia. Esas normas morales no se pueden derrumbar. Y no significa con eso que la salvación no sea por gracia. La salvación es por gracia porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Pero no podemos reducir toda la predicación del Evangelio a que como Dios murió y la salvación es por gracia, entonces no hay ley. ¿Por qué sin ley no había gracia? Porque ¿qué es la gracia? La gracia es aquel perdón inmerecido que yo recibo porque el pecado me lleva a la muerte. Pero entonces Jesucristo, en su infinito amor y en su infinita misericordia, como lo he reiterado en repetidas ocasiones, en su infinita misericordia, el Señor Jesucristo es el sustituto por mi culpa. La muerte y la sangre de mi Señor Jesucristo es suficiente para curar mi pecado, para borrarlo, para eliminarlo, para extinguirlo. Esa es la gracia. Pero hoy existe gracia porque existe ley, porque donde termine la ley no habría gracia, porque la gracia es eso, el perdón inmerecido. Y por eso tienen que andar juntas paralelamente. Eso se deriva la una de la otra, se entiende por lógica, por intuición. Así es como tiene que predicarse el santo evangelio de Dios y las iglesias empezar también a purificarse. Esto está como entraba el pueblo de Israel, así está la iglesia ahorita, el cristianismo casi en su totalidad, en una gran mayoría. Está como el pueblo de Israel cuando entraron adorando imágenes en los cerros, sacrificando hijos, haciendo todas estas cosas. Ahorita no se están sacrificando hijos, pero se le ha metido a la iglesia toda la mundanalidad habida y por haber. El paganismo de Babilonia entró a esas iglesias cristianas de baratijas que lo único que hacen es llenarse y llenar y llenar y llenar de un poco de gente desorientada, que si se les predica, si se les pregunta si tienen ellos realmente algún conocimiento de lo que significa verdaderamente la santidad, el seguir a Dios, el compromiso que esto conlleva, porque es que buscar a Dios y decir yo creo en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa, esto requiere de un compromiso, esto requiere de un recogimiento espiritual, esto requiere de un cambio, porque no habría arrepentimiento. Pero ¿qué va a cambiar una persona que no se le enseña nada que debe cambiar? Si no se le enseña qué es pecado, no se le enseña absolutamente nada, porque solo se predica generalmente de aquellos actos que traen regocijo. Por ejemplo, le encuentra una historia nomás, generalmente, la historia cuando Josué triunfó, cuando el sol se detuvo, cuando un día llegó a ser un poco más largo que los otros,
Y así sucesivamente, solamente historietas que son muy importantes, pero solo motivación, motivación, motivación y motivación. Pues para eso entonces podríamos conseguir a Jorge Duque Linares, o podríamos conseguir a aquellos del grupo CIMA, que casi a nivel mundial están motivando a los empresarios y a los trabajadores de las empresas. Son motivadores que solamente le traen a usted cosas bonitas, le cuentan cómo aquel triunfó, donde muchos han fracasado y cosas por el estilo, y le enseñan a pensar positivamente. Pero el evangelio integral no es así. El evangelio integral tiene que dársele una explicación al creyente, tiene que adoctrinarlo. Por eso dice la Biblia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Acaso se está haciendo discipulado? ¿Acaso se está preparando? ¿Acaso se está adoctrinando a las personas? No, porque dicen que esto ya sería entrar a una religión. Eso ya sería... Entonces se han confundido, llevando el cristianismo a dos cosas. Malaquías 3:10, Malaquías 3:10, 3:8-10, y a Colosenses 2:14, y ahí quedó todo. Entonces nos quedamos con el forro de esta palabra de Dios, solo con el forro de la Biblia, el resto lo desechan. Así no es el evangelio, apreciados amigos. A predicar un evangelio integral se instan a los pastores, a los ministros, a los predicadores, a todas aquellas personas. Acabar con el cuento de que aquí me llegó un profeta y abren la puerta al profeta. A cerrar fronteras contra ese tipo de payasadas, y a ponerle a las cosas por su nombre, como le dijo el Señor Jesucristo a todos esa cantidad de personas que se encontraban allí estafando. Vendían y revendían las palomas y los animales que allí llevaban. Esto era un negocio tremendo que ellos habían hecho dentro del templo. La casa de mi padre, la casa de mi padre es llamada casa de oración, pero estos grupos inescrupulosos la han convertido en cueva de ladrones. Con este pensamiento que les voy a leer, este pasaje bíblico, que es Romanos, capítulo 7 y versículo 12. Dice así el apóstol Pablo, Romanos 7:12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Se necesita volver otra vez a los pilares, se necesita regresar a los principios. Toda esa predicación tratando de quitar los principios divinos han bajado los valores y la han llevado a la humanidad donde se encuentra en este momento. Por eso se requiere aceptar el consejo del apóstol Pablo. La ley a la verdad es santa. El mandamiento de Dios, hay que enseñarle a la persona que se guíe, que se nutra, que se forme conforme los preceptos divinos. Si usted le obedece a Dios, sale adelante, pero si le obedece a cuanta persona viene a enseñarle herejías, no tiene ninguna salida, porque entonces se llena de toda la inmundicia que eso conlleva. Se necesita el volver a Dios, la santidad, el amor, que es tan importante. El amor a Dios es el que nos lleva a obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Repito, y el que me ama será amado de mi Padre. Si amamos a Jesús, guarde sus mandamientos por amor a nuestro Señor Jesucristo, y será salvo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios le bendiga copiosamente, es mi deseo y oración en esta noche.